Dices ser cristiano, pero vives en pecado. Asistes a la iglesia, pero practicas el pecado en secreto y crees que nadie te observa. Hoy quiero hablar sobre este tema que es muy relevante en la vida cristiana, sobre el tema del cristiano que vive en pecado. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Sembrando Esperanza. Este es un canal en el cual predicamos la palabra de Dios con el objetivo de que tu vida sea guiada a la verdad y que la poderosa palabra de Dios pueda transformar tu vida. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal Sembrando Esperanza y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video seas notificado. Esto es Sembrando Esperanza, ya comenzamos. A nivel mundial, las iglesias enfrentan este tema, ya que miles de cristianos asisten a la iglesia, pero viven en pecado, en lo secreto, creyendo de que Dios no les ve, y ellos ya han normalizado esa vida de pecado. Y peor aún, en las iglesias a estas clases de personas se les da privilegios en la iglesia como cantar, predicar, y esto es lo más peligroso. Y hoy quiero hablar sobre 3 puntos importantes. El punto número 1 es por qué los cristianos caen en pecado y por qué ellos lo normalizan. Y como punto número 2, qué consecuencias trae esa vida de hipocresía, esos cristianos que viven en pecado pero aún asisten a la iglesia. Como punto número 3 es cómo ser libre de esa esclavitud del pecado. Ok, y voy a empezar con el punto número 1, y es ¿por qué los cristianos caen en pecado? Y es que hay muchas razones por las cuales muchos cristianos caen en pecado. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre uno de los principales puntos por qué los cristianos caen en pecado. Y yo quiero que, si tú tienes tu Biblia, me acompañes. Quiero que leamos Proverbios capítulo 16 y el versículo 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice, antes de la destrucción es la soberbia y la altivez de espíritu. Yo hoy quiero hablar sobre unos cristianos que cuando están en la iglesia, cuando el Señor los empieza a fortalecer, cuando el Señor los empieza a levantar, cuando el Señor quizás le da dones espirituales, o en la iglesia se le deja de líder o que lidere grupos o células, estos tipos de cristianos les empieza a entrar soberbia, altivez en su corazón, y piensan de que todo lo que ellos hacen, todo se lo atribuyen a ellos como su propia gloria, y desprecian a los demás cristianos que recién se están congregando. Y este tipo de personas se vuelven soberbios, se vuelven altivos, y es ahí donde el pecado va penetrando su corazón. Es ahí cuando el pecado entra en su corazón, de manera que ellos están cegados por esa necedad, por esa soberbia, por esa altivez. Pero la soberbia y la altivez es muy peligroso, porque cuando una persona se vuelve soberbio o se vuelve altivo, que no recibe consejos de nadie, ni del propio pastor, ni del propio líder, y esa soberbia, esa altivez, lo hace a uno depender de uno mismo, de esa autoconfianza, y uno deja la oración, deja el ayuno, deja las vigilias, deja la lectura de la palabra, y es ahí cuando uno se aleja de esa comunión con Dios, en esa intimidad en la oración, es cuando el cristiano puede ceder a la tentación y caer en pecado. Y es ahí cuando la propia carne, los deseos de la carne y mismo Satanás lo ciegan al cristiano para que normalice ese tipo de pecado, creyendo de que Dios no le ve, pero Dios sí se da cuenta de todo ese pecado. Ok, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que un cristiano viva en pecado, en esa vida de hipocresía? Y yo quiero leer la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6 y el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acabamos de leer: Dios no puede ser burlado. Estas personas que se dicen llamar cristianos, que van a la iglesia, incluso que tienen privilegio, que ellos piensan de que nadie los ve, Dios sí los está viendo. Ellos no pueden burlar el Espíritu de Dios, ellos no pueden burlar a Dios, porque Dios está en todas partes. Y dice: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué significa esto? Que el que vive guiado por su carne, el que vive guiado por esos deseos pecaminosos, por esos impulsos pecaminosos, esos deseos solamente los llevará a la condenación eterna, a una vida de tormento. Por eso las consecuencias son graves, porque la palabra de Dios también dice que en aquellos días finales, cuando estemos delante del Señor, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice tantos milagros, tantos prodigios. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué va a suceder eso? Porque muchos cristianos viven una vida de hipocresía, una vida falsa. Ellos piensan que pueden ocultar sus pecados, pero la realidad
es de que Dios los ve. Así que quizás tú eres cristiano y tienes una vida de pecado. Yo no estoy aquí para juzgarte, sino para demostrarte, conforme a la palabra de Dios, cuáles son estas consecuencias. Una separación completa de Dios. Si tú llegaras a morir en pecado, te irías directamente a ese tormento. Pero ahora quiero hablar sobre cómo ser libre del pecado, sobre cómo salir de esa esclavitud del pecado que muchas veces nos domina, nos quiere dominar nuestra vida. Y yo quiero leerte la palabra en Romanos, su capítulo 6, el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo quiero decirte, amado amigo, amado hermano en Cristo, tú que me estás viendo a través de este video, de que cómo uno puede ser libre del pecado, de esa esclavitud. Primero quiero decir, quien convence al hombre del pecado es el mismo Espíritu Santo. Así que una persona que vive en pecado y que ha normalizado el pecado en su vida, siempre el Espíritu Santo en algunas ocasiones va a traer ese sentimiento de culpa en su corazón, ese sentimiento que lo convence al ser humano, a ese cristiano, de que está pecando, de que está viviendo una vida pecaminosa. Es el mismo Espíritu Santo quien lo convence a uno de que uno está haciendo las cosas malas. Y es en ese momento cuando uno debe de reconocer, debe de aceptar de que uno está pecando, de que está haciendo las cosas mal. Y es en ese momento, y dice la palabra de Dios en 1 Juan, su capítulo 1, el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres? Es el mismo Espíritu Santo quien nos guía al arrepentimiento, pero en ese momento debemos de reconocer nuestros pecados y confesarlos. Confesar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, he pecado, ya no sé qué hacer. Y Dios mismo te perdona y te limpia de todo pecado, y dice, Él mismo te hace una nueva criatura. Y entonces, ¿cómo debemos seguir viviendo? Dice que nosotros debemos presentar nuestros miembros como justicia, como instrumentos de justicia. Así que nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, debemos presentarlo delante de Dios como instrumento de justicia. Todo nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser debe de vivir en santidad. Dios es el quien nos santifica a través de su palabra verdadera. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de esa esclavitud, de esa ceguera que tapa nuestra vista? Es reconociendo, primeramente, identificando cuando el Espíritu Santo nos guía a ese arrepentimiento, y en ese momento reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, confesarlo y vivir una vida conforme a la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo es nuestro consolador, Él nos guía, Él nos hace dar esos frutos de arrepentimiento para que nosotros vivamos conforme la palabra de Dios. Espero de que este video haya sido de bendición para ti, esta pequeña reflexión haya edificado tu vida. Comenta aquí desde qué país nos estás viendo y de qué iglesia eres, y quiero bendecir tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.